Pero sí tengo intención de compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Y me gustaría intercambiar, sobre todo que hoy es el primer domingo del año y yo quiero sacar algunas cosas que usted tiene adentro y que nos importa a todos nosotros. Digo así porque el primer domingo del año y la primera semana del año y los primeros 10 días y 15 días todavía estamos nosotros haciendo planes y desarrollando propósitos en nosotros. Y a veces hablamos de un propósito y creemos que es una cosa extraordinariamente grande, pero no. Cuando usted va a la Real Academia dice que el propósito es la intención de conseguir algo. Eso es un propósito. Cuando tú tienes la intención de encontrar algo, de buscar algo, de adquirir algo, te propones. ¿Y cuántos de nosotros nos hacemos propósito al comienzo del año, verdad? Yo estoy seguro que usted tiene algunos propósitos ya hechos para este nuevo año. Sobre todo cuando recapacitamos de los errores del año pasado y decimos, este año no me vuelve a suceder eso. Porque me voy a hacer el propósito de que eso no vuelva a suceder. Y cuando decimos voy a hacer el propósito, tengo la intención de hacer esto para que no suceda lo otro. Hay propósitos que se dicen y otros no, porque hay propósitos buenos y otros que no son tan buenos. Pero vamos a hablar de los propósitos buenos, porque los propósitos buenos no proceden de la venganza o del odio, del rencor, sino de una buena intención de alcanzar algo para nuestra familia, para el beneficio nuestro, para el futuro nuestro. En fin, a veces nosotros llega el año y hacemos el propósito. Algunas veces los propósitos son tan sencillos. Por ejemplo, me dijo una persona muy querida hoy, pastor, yo me propongo bajar aunque sea 20 libras. Y me lo dijo con una seriedad muy grande. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tiene pensado hacer para eso? Bueno, tengo que hacer algunos ejercicios, tengo que hacer todo. Yo te voy a dar un camino más corto. ¿Cuál es, pastor? Él lo vio tan rápido. Digo, cierra la boca. Porque ese es el propósito. Para bajar de peso no hay nada mejor que eso. Para fortalecer los músculos y para usted estar en training y eso, haga ejercicio. Pero para bajar de peso, olvídate. El zipper es lo que nos ayuda, un zipper en la boca y eso nos pone... sí, yo le digo porque yo pasé por esa experiencia también. Yo era de las personas que estaba en 208 libras. Estaba enanote, fuerte y todo, pero ya la ropa tuve que olvidarme de ella y comprar otra talla y empezar. Bueno, pues ¿sabe cómo es que me hice el propósito de bajar? Y después que busqué tantos métodos y tantas cosas y me dieron tantas dietas y todo lo que me daban era para mortificarme, ¿no? Entonces apliqué el método de cierra la boca. Me comía un bistec grande al tamaño del plato, entonces reduje el bistec a la mitad y aunque me quedaba con deseos de más, pero me aguantaba. Y 2 platos de sopa, uno solo. Y así fui poniendo el asunto y no fue tan rápido, pero en cuestión de 2 meses por ahí o 3, ya yo estaba en 168, 170 libras. Y ahí me he quedado y ahí me planto. Y cuando veo que me deslizo un poquito, que se va corriendo un poquito, zipper. Así que esa es la mejor forma, el mejor propósito. Pero quizá usted se ha hecho algún propósito hermoso y bonito y lo quiere compartir. Porque a veces queremos compartir porque nos ayuda, nos hace entender cosas mejores. No sé quién de ustedes quiere compartir un propósito que se haya hecho este año. A ver, la profesora. Leer los profetas. ¿Ah? Los libros de los profetas. Ella dice que va a leer el libro de los profetas. ¿Profetas mayores o menores? Ya casi terminó, menor. Ah, bueno.
Ok, va a leerse todos los libros de los profetas, es lo que ella tiene planeado. Ese es un buen propósito. ¿Alguien tiene otro propósito que quiere compartir con nosotros? Ve. Ajá, mira cómo dice Bertano. Él se propone, y esto lo dijo muy en serio, se propone mejorar su carácter. Y usted sabe que carácter es el modo habitual de pensar y obrar. El carácter firme no se deja mover fácilmente, el carácter firme no pierde el rumbo, el carácter es un propósito realmente de un diario vivir. Te felicito por ese propósito. ¿Alguien tiene otro propósito que quiere compartir? Adán, tú te estás sonriendo por ahí. A ver. Parar un poco la comida. Eso es porque te está poniendo viejón ya. Mi padre me dijo, después que tú cumplas 60 años, cuidado, porque, y me dijo esto así, y lo digo como me lo dijo o no. ¿Qué ustedes quieren? ¿Lo digo o no lo digo? No, yo lo digo, si ustedes me impulsan, lo digo. Hijo, todos los gordos mueren gambados, así ¿tú sabes lo que se le abren un poco? Eso me dijo. Y dice, tú quieres durar un poco más, a lo flaco se vive mejor. Son cosas, ahí la dejo. Y me he hecho el propósito de no pasarme. Yo no quiero llegar a 180 y cuando llego a 175, como ahora en este fin de año, pues uno aprieta. ¿Alguien tiene otro propósito que quiere compartir? ¿O eso es todo? Ajá. Perfecto, salir de deuda, eso es un buen plan, un buen propósito. Tengo la intención, eso es lo que tú estás queriendo decir. Tengo la buena intención de pagar mis deudas. Y otro dice, tengo la mejor intención, el propósito de mejorar mi economía. Vamos a hablar, no vamos a estar con tantos problemas si es verdad que lo queremos, ¿no? ¿Quién no quiere mejorar su economía? ¿Quién no quiere mejorar su ambiente? ¿Quién no quiere mejorar su familia? Pero para eso tenemos nosotros que entrar en un propósito. Y como todos tenemos un propósito, hoy es el primer domingo del año, también la iglesia IBS tiene un propósito. La iglesia cristiana, el Buen Samaritano en Homestead, tiene un propósito. Tiene la intención. Y estamos trabajando los 7 días de la semana, los 7 primeros días del año, con ese propósito. Y el propósito de nuestra iglesia, y queremos hablarlo con claridad, una iglesia que nació hace 1 año y 7 meses, 8 meses ya. 1 año, 8 meses nació esta iglesia. Y aunque todos los miembros no lo tenemos aquí ahora porque muchos están todavía corriendo, pero estamos contentos y agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero la intención y el propósito de la iglesia es crecer en fe, crecer en amor para tener un resultado de un mayor crecimiento. Si nos proponemos eso, si tenemos la intención y trabajamos en ella de crecer en la fe, y va a escuchar los diferentes tipos de fe, y esta misma noche, si usted se queda en la primicia, usted va a escuchar la fe que hace milagro, que obra milagro, la fe que liberta, va a escuchar la fe que se enfría. Cuidado, nadie quiere tener esa fe, pero también la fe se enfría, porque la fe es como un bebé que hay que cuidarlo. En fin, estamos desarrollando una serie de actividades para cumplir el propósito para el cual nos hemos hecho delante del Señor. Así que el propósito es crecer en fe, crecer en amor, para tener como resultado un mayor crecimiento. Y el profeta Habacuc, un profeta de la Biblia, uno de los profetas menores, él dijo, porque era un hombre muy inteligente, era un filósofo, él tenía una idea fantástica de las cosas, se cuestionaba todo. Las personas que son muy cultos, y cuando digo no es cultos, y todos alcanzamos un grado de cultura, pero las personas que son muy cultos se lo cuestionan todo, ¿cierto o no? Todos se lo cuestionan, todo lo averiguan, todo lo analizan. Y este hombre lo analizaba todo, todo. Él lo preguntaba todo, él le preguntaba a Dios todas las cosas y le analizaba las cosas al propio Dios.
Por esa razón Habacuc dijo unas palabras claras. Habló con Dios y dice, y Dios me respondió. Él le preguntó a Dios acerca de la visión y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra a él todo aquel que leyere en ella. En otras palabras, las cosas que usted quiere que se recuerden, tiene que escribirlas. Porque la memoria es algo que muchas veces nos falla a nosotros. Pero escriba las cosas. Los hebreos tenían la costumbre de escribir todas las cosas. Y ellos tenían la costumbre usaban mucho la palabra santidad a Jehová. Y esa palabra santidad a Jehová quería decir separación para Dios. Separados para Dios. Esa era la frase. Santidad a Dios. Y la escribían en los calderos donde cocinaban. La escribían en las puertas de las casas, la ponían en los frenos de los caballos, en todo lugar, en el dintel de la puerta, donde quiera, para que eso no se le olvidara. Y por eso Dios le dice al profeta, escribe la visión y declárala en tablas. Es decir, lo que tú quieres tienes que hacerlo público para que pueda funcionar. Y aunque tú no hagas público tus planes, hazlo público. Decláralo a tu familia, decláralo a las personas que tú quieres en tu vida, declárale tu intención, declárale el deseo que tú tienes de alcanzar el propósito que te has hecho en tu vida. Porque donde quiera que tú encuentres que existen dos palabras claves en la vida, que es fe y amor, allí hay desarrollo, allí hay crecimiento. Y si tú aplicas la fe y el amor a la palabra propósito o el deseo de alcanzar algo, va a ser un éxito fantástico en tu vida. Cosa que podemos aprovecharnos nosotros en esta misma semana primera del año. Y hablando nosotros de un hombre de propósito, me gustaría decirles a ustedes, cada vez que te hagas un propósito de lograr algo en tu vida, la intención de comprar tu casa, eso es un buen propósito. No quiero pagar más renta, voy a comprar mi casa. Ese es un buen propósito, pero va a tener obstáculos. Se te van a presentar dificultades. Posiblemente a lo largo de un año o dos te veas que casi no la puedes pagar, pero persiste que lo vas a lograr. Entonces se te van a presentar dificultades, obstáculos que van a ir en contra de tus planes y propósitos. Cuando esto llegue, y yo te diría, antes de que llegue, incluye a Dios en tus propósitos. Y cuando tú incluyas a Dios en tus planes y propósitos, Dios va a cuidar de ti, de tu casa, de tu familia, de tu compañía, de tu empresa y de todo lo que tú emprendas si pones a Dios en el primer lugar de tu vida. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Hay un hombre en la Biblia que es muy conocido porque Dios lo dio a conocer y se llamó Abraham. Abraham era un hombre idólatra, no era un hombre de iglesia, no era un hombre de Biblia, no era un hombre de religión. Abraham era un hombre común, un hombre mayor de edad con 75 años y a la edad de 75 años Dios lo llamó y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Sabe el trabajo que tenía Abraham junto con su padre llamado Taret? Fabricar ídolos, imágenes, para que las personas la adoraran. Y tenía mucho dinero con eso, o por lo menos un poco de dinero. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja de hacer esto que estás haciendo ahora, y ve al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás de bendición, y te voy a enriquecer. O sea, si eso es lo que tú estás buscando dinero, yo te voy a dar dinero. Tú estás buscando un nombre, yo te voy a dar un nombre. Y Abraham lo creyó. Escucha lo que Abraham lo creyó. Quiere decir, puso la fe en el primer lugar. Y después de la fe se puso en acción. Y dijo estas palabras en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había adquirido, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Te das cuenta? Se hizo un propósito y lo logró.
Pero en el camino, y aquí quiero aguantarme un poquito, en el camino, en la trayectoria de Harán al lugar que Dios le había prometido, lugar que muchos de los que hemos ido a Israel conocemos ese lugar. Yo tuve la oportunidad de estar en el territorio donde estuvo Abraham, y desde allí él partió por todo el desierto para llegar a Jerusalén o a la tierra de Canaán donde Dios le había prometido. Pero en el camino él iba con su hermano, con su sobrino, y este sobrino llamado Lot le causó muchos problemas. A propósito, ¿tendrá usted algún sobrino que le ha causado problemas? Bueno, no se extrañe, porque a Abraham, un sobrino, le causó muchos problemas y le trajo dificultades. Y no era propiamente él, sino los trabajadores de él empezaron a tener problemas con los trabajadores de Abraham. Y se creó una disputa entre ellos al punto de que ya el asunto se salió de los trabajadores y se enfrentó el tío y el sobrino. Y ya esto era un asunto más serio. Ya esto pasó a la familia. Ya esto pasó a crear un problema serio. Entonces Abraham, con una sabiduría grande, no perdió el enfoque. Escucha, hermano, la palabra clave para que te la lleves hoy. Si te has hecho un propósito en tu vida, si has creado la intención o el plan de lograr algo, no te desenfoques. Porque se van a presentar muchas cosas en el camino que te desenfocan, que te hacen mirar para otro lado. ¿Has planeado abrir tu compañía? No te desenfoques. ¿Has planeado mejorar tu casa? No te desenfoques. Porque te van a venir problemas para que te desenfoques. Tienes planes, tienes que ser cuidadoso para que las cosas no te saquen del lugar donde tiene que estar. Y eso sucedió con él. Y cuando estos problemas surgieron, Abraham llamó a su sobrino y dijo: mira, no hay problema entre nosotros. La tierra es grande y aquí están las llanuras donde hay agua y comida para tus ganados. Y aquí están las montañas. ¿Dónde te quieres ir? El sobrino, como muchacho más joven y hábil, dijo: la llanura, aquí voy a hacer de la mía. Y agarró todas las llanuras y se envolvió con ella. Y Abraham le dijo: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, pero no puede haber problema entre nosotros. En otras palabras dijo: muchachón, tú no me desenfocas a mí, porque yo salí para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán voy a llegar, porque allí fue donde Dios me dijo que yo tenía que estar. Y como es natural, ya sabemos la historia. Los que han leído la Biblia saben que Lot se fue separando y poniendo sus tiendas y acercándose hasta que llegó a Sodoma y Gomorra, el lugar más corrompido de la tierra de aquel tiempo. Y allí se corrompió a tal manera que Dios tuvo que rescatarlo con unos ángeles que lo sacaron de la mano y lo liberaron, lo libertaron. No quiero entrar en esa historia. Lo que quiero decir que Abraham no se dejó desenfocar. ¿Entiendes la idea? Si tú tienes un propósito, si tú tienes un plan y te vienen cosas a la vida tuya, analízala para que no te desenfoques, porque si te desenfoca, pierdes el propósito. Pierde la intención que tenía de lograr y alcanzar aquello para lo cual tú te has hecho esos planes o esa proposición. Y miren si así fue, que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Y le dijo más: si alguien viene a pelear contra ti, se la tiene que ver conmigo. O sea, yo te voy a dar una promesa de protección. Luego le dijo más tarde a Abraham: no temas, que yo soy tu escudo. Y Abraham peleó contra varias naciones, contra varios reyes, y los venció, teniendo él 300 hombres. Y los venció porque Dios estaba con él. Y tú vencerás los obstáculos que se paren en tu camino, porque Dios está contigo. Y si tú pones a Dios como base en tu propósito, nada ni nadie te lo podrá arrebatar. Mira el punto que llegó Abraham. Dice la palabra de Dios en Génesis 13:2. Y Abraham llegó a ser, o era, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Además de eso, Dios le dio un nombre que valía más que el oro, y valía más que la plata, y valía más que el ganado. ¿Por qué? Porque lo nombró
el padre de la fe. Así que Abraham no solamente alcanzó el ser un hombre rico, sino que alcanzó una posición y un puesto delante del Señor. Cuando te hagas un propósito, no permitas que nada ni nadie te lo quite. Y voy a enfatizar en esto, porque los propósitos que nos hacemos este 2026, nadie lo debe de estorbar. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia de una mujer que se hizo un propósito. Las mujeres se hacen propósitos, y muy buenos, por cierto. Los hombres también. Y esta mujer se hizo un propósito. Jesús estaba en un lugar llamado Capernaum y se apareció un hombre llamado Jairo y le dijo: yo quiero que tú vayas a mi casa porque mi hija se está muriendo y yo necesito que tú pongas la mano y la sane. Y Jesús dijo: vamos contigo que yo la sano ahora mismo. Y se fueron. Pero en el camino vino una interrupción. Apareció una mujer que había salido de su casa sin fuerzas, sin ánimo, 12 años con una hemorragia de sangre, un problema difícil que tenía en su cuerpo, y tenía una hemorragia que no paraba. Había gastado todo lo que tenía, todo lo había vendido, ya no tenía nada que vender ni tenía nada que hacer. Y entonces alguien le dijo: Jesús te puede sanar. Si tú llegas donde está Él y se lo pide o lo tocas, de Él va a salir virtud sanadora. Y ella se hizo un propósito en su corazón. Y se lo voy a leer. Dice: se levantó Jesús y siguió a sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, para ella: si solo tocar el borde de su manto seré salva. Imagínense, Jesús venía en una multitud de 3, 4, 5 mil personas. Todo el mundo quería estar cerca. Usted no ha visto cómo se ponen los políticos cuando van caminando, que la gente y los camarógrafos y todo el mundo, ¿quién se le acerca? Tiene que ser un hombre corpulento, así como Víctor, que empuje a todo el mundo y aparte la gente. Y claro, ¿quién le va a hacer fuerza? Así es. Pero esta mujer no tenía esas propiedades. Ella estaba débil, ella no tenía fuerza. Y yo no sé cómo lo hizo. Yo me la imagino. ¿Usted se ha imaginado la mujer enferma de flujo de sangre abriéndose paso en la multitud? ¿Usted cree que decía permiso? Ni la voz le salía permiso, permiso. Ella, yo creo que aguzó las manos así y se empezó a meter por la persona y con los codos, porque debe haber tenido unos codos bien agudos porque ella estaba flaca. Y le dio codazo a todo el mundo, se metió entre la multitud. Yo me imagino cuando estaba cerquita ya, dice: casi lo tengo, casi lo tengo, casi lo tengo. Se fue acercando un poquito más hasta que tocó el borde del manto del Señor. Dice que en el momento salió virtud sanadora de Jesús y la sanó. Y su flujo se paró en el momento. Él cobró la fuerza en ese momento, cobró el ánimo. Jesús la llamó y le dijo: Señor, yo me hice el propósito de tocar tu manto. Y él dijo: ahora no solamente has sido sana, sino que serás salva. Hermano, qué bonito cuando tú tienes un propósito y no permites que nadie te lo quite. Ella vio la multitud, vio a Jesús, pero no podía llegar a Él. ¿Cuántas veces tú has visto el asunto cerca y no lo puedes lograr? Un contrato bueno para tu compañía, y ahí está cerquita y yo casi lo tengo, pero se me fue. Estas cosas pasan. Cuando te hagas un plan, van a llegar cosas a tu vida. Este año, la iglesia cristiana, el Buen Samaritano, se ha hecho un propósito. Hemos trazado una línea. Nosotros necesitamos crecer, crecer y crecer. El primer crecimiento es en fe. El segundo crecimiento es en amor. Porque si tú tienes fe, tú vas a pasar por encima de las dificultades y vas a lograr tus planes. Dios está incluido. Para la palabra tener fe es incluir a Dios en mis planes. La palabra tener amor es tener comprensión y compasión para tratar los asuntos y no atropellar a nadie, sino saber cómo darle la vuelta al asunto, aun cuando el problema sea con un familiar tuyo. Entonces, pero si tú tienes fe y tienes amor, el resultado va a ser crecimiento en todo lo que te propongas hacer.
Esos son los planes de nuestra iglesia y esto funciona. Porque le voy a decir algo en una forma muy breve. Simplemente quiero compartir y quiero agradecer la atención que usted está prestando. De verdad, la aprecio. ¿Sabe por qué? Porque si usted incluye a Dios, eso se llama incluir la fe en tu futuro hogar, en tus planes, en tus propósitos sin importar la edad, en tus estudios, en los logros que quiere llegar, el hombre casado, el hombre que tiene empresas, las mujeres que tienen empresas, los que tienen planes de tenerla. Incluye a Dios en tus planes, inclúyelo. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso ustedes están tan atentos hoy, porque wow, yo quiero incluir a Dios en mis planes. ¿Quién no quiere incluir a Dios en sus planes? ¿Van a venir obstáculos? Sí. ¿Lo vas a poder vencer? Sí, lo vas a poder vencer. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la palabra clave para nosotros hoy. Hay un hombre, a veces cuando tú te ves que no vales nada, que estás fuera de lugar, y me da un poco de dolor a veces cuando los hombres hacen planes y no incluyen a Dios, porque tarde o temprano tienen su recompensa. Hubo un hombre en Venezuela hace unos años que habló unas palabras históricas estúpidas y dijo, maldigo a Israel desde las entrañas, de mis entrañas maldigo a Israel. Búsquelo en YouTube. Y en la misma entraña le salió un cáncer que nadie lo pudo salvar. Después se levantó su hijastro espiritual, que un pajarito le hablaba. Y todas esas cosas que en un gobernante son insensatas. Y qué triste es ver un rey, verlo un rey a un hombre encadenado. ¿Te das cuenta que es difícil? El traslado es serio. El hombre poderoso, más poderoso no solamente de Venezuela, sino de todo el Caribe y todo Sur y Centroamérica, pero estaba oculto, ahora de pronto está con cadenas en sus manos, guardado en una celda fría en Nueva York. Pero yo quiero hablarle, porque este hombre no incluyó a Dios en sus planes. Si incluye a Dios en su propósito, esto nunca hubiera sucedido. Pero le voy a hablar de 4 jóvenes que eran esclavos. Vivieron en una esclavitud. El rey Nabucodonosor había conquistado todos los pueblos, naciones y lenguas y se llevó preso a 400 jóvenes hebreos de la realeza. Eran de los mejores. Los llevó con ellos y allí habían 4 jóvenes que pensaron serio y definido. Entre ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando le traían la comida del rey y el vino de su beber, ellos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque ellos adoraban solamente a Dios y esa comida era dedicada primeramente a los dioses de Nabucodonosor y después se le daban a las personas. ¿Sabe por qué yo dejé de comer comida china? ¿Sabe por qué? Se lo digo. Usted puede seguirla comiendo mientras no tenga el conocimiento. Pero yo dejé de comer comida china porque yo fui al lugar, conocí a los dueños y detrás tenían el barrigoncito Buda y ellos le dedicaban a Buda primero todas las comidas que iban a vender durante esa semana. Eso lo hacían cada semana, era una dedicación y yo dije, pues yo no quiero esa comida tampoco. Y tengo 87 años ya, como si fuera un chiste, ¿verdad? Bueno, pues estos jóvenes dijeron, no queremos la comida del rey ni el vino de su beber, preferimos morir de hambre. Y le dijeron al que los cuidaba, dice, por favor, no nos comprometa. Dice la palabra de Dios, y este versículo está en Daniel 1:8, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino de su beber. Entonces el rey, escucha esto, el rey que mandaba a Ariot, el que los cuidaba, le concedió la oportunidad de darle pan y legumbres y ellos no le dieron la rica comida del rey. Al cabo de los 10 días estaban mejores que los otros.
Y al cabo de unos 3 años eran los hombres más inteligentes que habían en todo el reino de Babilonia. Y cuando tú haces un propósito que incluye a Dios, Dios te incluye a ti. ¿Quieres saber eso? Por eso en el día de hoy yo te reto a que tú incluyas a Dios en tus planes, incluye a Dios en tus propósitos. Mira lo que hicieron cuando esta gente incluyó a Dios. Dios le reveló el secreto del sueño de Nabucodonosor, de aquella gran estatua que había hecho, y Daniel le reveló el sueño, y mira lo que se ganó con esto. Dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Qué le parece? Jefe supremo, gobernador de la provincia más rica del mundo. ¿Tú ves lo que es De Santi ahora? De Santi no es nada. De Santi es un pichón de mambí en comparación con lo que se ganó Daniel. Daniel dice que le pidió al rey que a sus compañeros que ayunaron y oraron con él los incluyera, y a cada uno le dio un puesto grande en cada provincia, al punto que provocó celo, porque también el éxito provoca celos. Y aquello fue tan hermoso que esta gente pasó de ser esclavos a gobernadores. ¿No te gustaría eso a ti? Pasar de ser un esclavo. ¿Esclavo de qué? ¿Esclavo de una renta? ¿Esclavo de una deuda? ¿Esclavo de un dominio? A ser un hombre o una mujer solvente. ¿Tú sabes lo que significa ser solvente? Que tú puedas ayudar y tú no tengas que ser ayudado. Que tú puedas dar y no tengas que pedir. Esos son los planes de Dios para ti. Y no estoy hablando de doctrina de prosperidad. Estoy hablando de un Dios que cuando tú lo honras, te honra. Porque Él dijo: yo honro a los que me honran. A los que me honran. Ese es el plan divino de Dios para tu vida. Por eso, cuando estos muchachos se vieron de gobernadores, wow, pero ¿cómo pasó esto? Solamente porque honraron a Dios en un pedacito de su vida, y Dios le dio una honra grande. Luego honraron a Dios frente a la imagen. Prefirieron ir al horno de fuego, y al horno de fuego descendió Dios con su gloria y los cuidó y los salvó. A Daniel lo echaron en el foso de los leones, y los leones no lo tocaron, mientras que a los otros envidiosos no lo dejaron caer a tierra. Incluye a Dios en tus propósitos y Dios te incluirá en sus planes. ¿Te parece? En el día de hoy, a 1 año, 8 meses, nosotros nos hemos propuesto que este año que viene, este año que estamos viviendo, que empezamos a vivir, que tenemos 4 días solamente, será un año diferente. ¿Lo crees? Amén. Un año diferente para ti, en tu vida personal, en tu economía, en tus planes, en tu familia, en todo lo que tú emprendas para Dios. Será diferente, y en la iglesia también será diferente. Porque la iglesia no solamente es que será en fe y en amor, sino que crecerá también en número. Y este lugar no nos puede aguantar a nosotros. Este lugar se queda enano cuando la fe tuya crezca y los planes de amor que Dios tiene para tu comunidad crezcan. Esto no nos aguanta a nosotros. ¿Te parece que EBS, escucha bien lo que voy a decir, EBS Homestead es un pichoncito? El que les habla fue quien creó y edificó, junto con la ayuda de mi hijo Pablo, que fue la mano derecha ahí. Construimos todo Princeton Church, de EBS Church. Y con la ayuda de nuestros hermanos que están aquí, algunos de ellos, levantamos un lugar de honra para Dios. Ahora, al cabo de 87 años, ya retirado, el que les habla, me junté con 5 o 6 personas
y luego 14 y luego 28 y empezamos EBS Homestead para alcanzar una población que no va allá, una población que quizás no tenga cierta influencia, pero tienen un alma dentro de sus pechos que necesitan conocer a Dios. Hay hombres y mujeres en esta área que necesitan conocer a Dios. Hay jóvenes que necesitan conocer a Dios. Hay familias que necesitan conocer a Dios. Y si tú te unes a este propósito de crecer en fe, crecer en amor, el resultado será crecimiento, porque Dios honra a los que le honran. Y si tú te decides a honrar a Dios y sumarte, ¿qué tengo que hacer, pastor? Bueno, lo primero es que te hagas el propósito. Lo segundo, te lo digo en el camino, ¿verdad? Pero ¿te gustaría ser parte de un proyecto así? El resto de tu vida, lo que te queda. A mí no sé cuánto me queda, pero no se vayan a creer que está facilito vencer a este viejito. No, porque yo no me voy cuando la gente quiera, ni me retiro cuando nadie quiera. Me voy a retirar ahora en adelante 2 horas antes de irme con Cristo, si el Señor me lo permite. Eso, en serio, sí, en serio. Se lo pedí a Dios, se lo pedí. Le dije, Señor, 2 horas antes nada más me da. Y yo me voy contigo trabajando, sirviéndote hasta el fin. ¿Tú sabes cómo quiero ser? Como la vela donde no hay viento. Que tú la enciendes y va gastándose, se va derritiendo sobre la mesa. Así quiero yo hacerlo. No sé el tiempo que te queda a ti y no te hagas, porque no creas que porque tiene pocos años eres el jaque, no, o la mera, no. Aquí cualquiera se va, sea chiquito o grande, sea joven o viejo, cualquiera se va y dice bye bye. Pero, en seriamente, ¿te gustaría unirte a un propósito así? Y hacer lo que sea necesario para crecer con ellos en fe, crecer en amor y crecer en número. Y también esto va a bendecir tu familia. Voy a hacer un ejercicio sencillo. Si tú eres de la persona que quieres hacer eso, empieza a ponerte de pie, uno por uno, de lo que dice: yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de ese proyecto, yo quiero ser parte de ese propósito. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a pedir a Ricky que suba a la plataforma, a pedir a los músicos que suban a la plataforma, porque nosotros vamos a decir que nosotros creemos en ese Dios de Israel, el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Cuando tú incluyas al poderoso de Israel en tus planes, nada ni nadie lo puede estorbar. No permitas que nadie te interrumpa ahora. Tú has dado un paso grande de fe para ti, para tu familia, y todos los que se han puesto de pie levanten su mano derecha y le dicen: Dios, cuenta conmigo en estos planes. Yo te quiero incluir a ti en mi vida. Me quiero yo ser incluido en los planes que tiene EBS Homestead para ver la iglesia crecer y alcanzar las proporciones que tú tienes para ella. Y nosotros de esta manera podemos darle a Dios la gloria y la honra. Llévate la mano a tu corazón en lo que los músicos preparan para todos cantar esa alabanza, que nosotros amamos al poderoso de Israel. Y allí, con la mano puesta en tu corazón, repite esta oración conmigo: Señor Jesús, estoy en tu presencia hoy. Gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Yo quiero ser incluido en esos planes. Cuenta conmigo, Dios. Yo haré lo que tú me digas para crecer en fe, crecer en amor y crecer en número. Te presento mi vida, todo lo que tengo, mis planes, mis propósitos. Que yo sea una de esas personas que tiene para dar y no tiene que pedir, que ayuda a muchos sin necesidad que lo ayuden. Dame fuerza, dame gracia para pasar de ser
un esclavo a un gobernador, una persona que mande, una persona que dirija, una persona que tenga poder para hacer cosas delante de ti y delante de la gente. Gracias, Dios. Ahora dale un aplauso generoso a Dios, el más grande del primero del año.